Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase. Si la vida de ustedes tuviera un nombre de película, ¿qué nombre le pondrían? O si tuvieran que contar una historia de ustedes, ¿cuál historia contarían? ¿O cuál es la historia que ustedes siempre repiten? O cuando están en familia, ¿cuál es la historia que siempre repiten? Empiecen a pensar un poquito de eso. Hay gente que la exagera, otra gente que la pinta bellísimo y tú dices, wow, en la boca de él es mejor que en la mía esa historia. O en algún momento ustedes dicen, mejor cuéntala tú. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado. ¿Por qué? Porque lo estamos usando mucho y es del storytelling. Hay gente fabulosa que maneja el storytelling. Se usa el storytelling para vender productos y es muy bueno porque cuentas una historia que hace match con el producto. O simplemente si eres un vocero y vas a recrear algo que la empresa o que el organismo o que la institución está haciendo, empiezas contando una historia para agarrar a la gente, para crear empatía y luego llegar al punto que quieres, a esa información. Bueno, vamos a tratar hoy un poco de storytelling, algunas cosas para, como yo siempre les digo, poner conceptos y poner orden en lo que realmente nosotros sabemos, porque somos buenos en eso, porque ya lo hemos practicado. Entonces en esta clase lo que vamos a hacer es eso, poner un poquito de orden, darle un poco de conceptos al storytelling y algunos tips o herramientas que podamos usar para que nuestro storytelling, ya sea de cuentos de nuestra vida, ya sea para el trabajo, ya sea para vender un producto, sea cada vez mejor. Bien, empecemos con la clase y bueno, vamos a ver cómo el storytelling entonces funciona para la vocería, ¿ok? Y vamos a poner conceptos desde el inicio. ¿Qué es el storytelling? Nosotros decimos que es contar, echar un cuento, decir una historia. A ver, es eso, es una habilidad de estructurar y narrar un mensaje con la forma de una historia. ¿Qué es lo que yo siempre les digo? Para una historia tiene que haber un inicio, un conflicto, un clímax y una resolución. ¿Para qué? Para que de esta manera se despierte el interés, haya emoción, haya empatía, se recuerden cosas. ¿Y cuál es la esencia de todo esto? Es darle rostro humano a la información. Si tú dices, creamos 300, eres, por ejemplo, vocero de una industria farmacéutica. Creamos 300 vacunas y han sido súper buenas en la comunidad de Caricuao. Ajá. Y si empiezas contando en la comunidad de Caricuao, 300 familias se han visto, están muy agradecidas porque desde que llegó la vacuna tal, y tú te sientes un poco más cercano a la información. Entonces, ¿qué pasa? Que el storytelling convierte lo que pasa en lo que significa. ¿Y esto por qué? Porque nos van contando. Cuando estábamos chamos, pequeñitos, nos encantaba historia, cuéntame un cuento y uno iba aprendiendo. Bueno, con el storytelling estamos haciendo algo similar. Inicio, ya sabemos, presentan la situación, el entorno, el protagonista y si quieren seguimos con los de las vacunas. Entonces presentas la situación, hubo casos de COVID, vamos a poner esto, el entorno en la parroquia otra vez seguimos diciendo, vamos a suponer Caricuao y el protagonista niños de 10 a 15 años, ¿ok? Responde al dónde, a quién y al quién importa. Siempre tenemos que tener esto pendiente en nuestros storytelling. ¿Por qué? Porque cuando lo estás contando terminas la historia y si no tienes estos elementos, pues la gente se queda como, ¿y qué pasó con tal cosa? A menos que tú quieras dejar la historia abierta. Eso ya es otro tema. También tenemos que tener un conflicto, una tensión, un reto y que muestra el obstáculo, el dilema, la búsqueda del cambio. O sea, había COVID en la población, es el motor de la historia y sin conflicto no hay atención. La gente siempre dice,
Y entonces, esto no tengo nada que ver, no me importa. O el chisme. ¿Cuál es el chisme del asunto? ¿De qué es lo que estamos tratando? ¿Para qué? Para que nos interese. Y, por supuesto, la resolución o transformación que expone cómo resolvió el conflicto o cómo se está resolviendo el conflicto, qué es lo que se aprendió o qué es lo que se está aprendiendo. Y por eso aquí ocurre una conexión emocional con las personas porque probablemente le ha pasado, probablemente ya le han contado algo así, probablemente el amigo del amigo del amigo se lo contó. Entonces, esta es la estructura narrativa básica. Cuando nosotros hicimos la actividad evaluada de enfrente a cámara, yo siempre les decía que tenga un inicio, un conflicto y una resolución. Un inicio, un conflicto, un clímax y un final, porque si no, no logramos conectar con la historia. Ajá, las audiencias conectan más, por supuesto, con las historias donde hay vulnerabilidad, donde hay un desafío, donde hay una superación. Y entonces por eso es que las novelas, la muchacha que le pasó esto y se superó, o el deportista que le echó y le echó y le echó un camión y se superó. Eso conecta muchísimo, muchísimo con las personas y es como un tip. Si quieres agarrar, siempre hay alguien que tiene una historia de superación, algo que logró, porque estamos en eso, el ser humano está constantemente en desafíos para lograr superarlos. Ahora, vamos a ver, cuatro tipos de historias más útiles para voceros. Ajá, ¿y cuáles podrían ser? A ver, la historia de origen, cómo comenzó un proyecto, la idea, y entonces esto empezó porque vimos afectada una comunidad, bien. O todo empezó en una cocina con tres personas y una libreta. ¿Y qué podríamos hacer? Esto es que a la profe le encantan las cosas de la cocina. Todo empezó con la cocina y tres personas y una libreta. ¿Para qué? Tal vez para qué, para hacer un libro de cocina con recetas de todo. Probablemente así empezó la historia de Armando Escanone. Armando Escanone realmente no cocinaba. Él lo que hizo, sus libros de cocina, lo que son es documentar la cocina venezolana. Si ustedes ven, las que cocinan son las sobrinas de Escanone, pero Armando Escanone realmente no era cocinero. Él le decía a los demás cuánto de tanto le había hay que poner a la cocina. ¿Bien? Luego también, ajá, ese es uno de los tipos más útiles, es una historia. Una historia de impacto como algo cambió la vida de alguien y tenemos, por ejemplo, las historias estas de Alcatraz, de la Fundación Santa Teresa, de gente que está metida en la delincuencia y lo agarraron y ahora trabaja, está en el grupo de rugby y tienen una historia bonita. A ver, un ejemplo, nunca olvidaremos la mirada de Juan cuando volvió a su casa reconstruida porque le pasó tal cosa, se le cayó. Van viendo. Entonces tenemos ya historia de origen y una historia de impacto. Una historia con propósito. A ver, lo que motiva a una organización, a una persona. No trabajamos solo por cifras, trabajamos por la dignidad, trabajamos muchas veces en organizaciones no gubernamentales, las mismas fundaciones de las empresas, los mismos gobiernos dicen que no van a trabajar solo porque subieron sus cifras en ventas o subieron sus cifras sino porque están trabajando por un algo específico que ayude al ser humano. Y estas son muy frecuentes, una historia de aprendizaje, y es que de un error y una dificultad nace una enseñanza. Miren, a mí me pasó esto, una vez fui a tal lado, yo pensaba tal cosa, disculpen, y bueno, ¿qué pasó? Hubo una enseñanza, fallamos al principio, pero eso nos enseñó a escuchar antes de actuar. Muchas de estas historias uno las sabe o las conoce. Ahora, a ver, buenos elementos para un storytelling. Primero vimos qué tipos de historias son más frecuentes. Ya las vimos, son cuatro. Ajá, los elementos tenemos personaje, tenemos la emoción, tenemos conflicto, tenemos cambio y tenemos autenticidad. Bien, sí, siempre yo les he dicho en las clases que es importante decantar, diseccionar el mensaje.
El storytelling es el mensaje. ¿Qué es lo que les dijeron ustedes desde el día uno y se lo van a decir hasta el último día? Emisor, mensaje, receptor, emisor, canal, mensaje, receptor. Ahora estamos hablando del mensaje. El emisor ustedes, el canal puede ser, lo hemos hecho por radio, por televisión, lo hemos hecho en TED. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar bien qué es los elementos que tenemos, la disección de ese mensaje. Personaje, el rostro humano de la historia, lo que genera la identificación. Ok, están echando el cuento de alguien que es igual a mí, que puedo ser yo, que me puede pasar a mí. La emoción, el tono afectivo con que envuelve el relato, esto hace que te conectes, que te crees esa empatía, ese sentimiento, esas películas que uno dice, coño, termino llorando siempre con una película como esta. ¿Por qué? Porque te echaron bien ese cuento. Bien, el conflicto, que ya sea un problema o un desafío, eso hace que mantiene la atención. Ajá, está pasando esto, ¿qué va a pasar? Y te quedas ahí pegado, ¿qué va a pasar? El cambio, el resultado, la transformación del problema o conflicto, ¿y qué hace? Te inspira, te enseña, mira, a este le pasó esto, o como le pasó a fulano, o como me dijeron que le pasó a tal, ¿bien? Y la autenticidad es la veracidad del relato. ¿Que para qué? Para construir algo importantísimo cuando nosotros somos voceros y es la credibilidad. O sea, tú puedes echar un cuento y dices, nada, eso no se lo creo, nada, no le creo nada de eso. Es importante que en el relato todos nuestros gestos, nuestra voz, la seguridad de lo que estamos diciendo construya credibilidad. Ahora, en la vocería, el storytelling debe inspirar sin manipular. Es una historia que tú quieres un poco manipular, probablemente, pero no se tiene que ver. La línea entre la emoción, la exageración es delgadita, delgadita. Entonces tú dices, coño, de tanta emoción que le mandó, exageró. Ujú. Y por eso la ética discursiva es un contrapeso, ¿verdad? Natural y fundamental. ¿Qué es? Un vocero utiliza el storytelling ¿para qué? Para traducir lo complejo a lo humano. Vas echando tu cuento y tal vez es muy complicado o sencillamente te pasó y se lo quieres contar a otro. Bien, dar contexto a emociones, ajá, sostener coherencia entre los valores y las acciones, sostener coherencia, pasa esto, nosotros hicimos tal cosa, ajá, y reforzar la reputación de la institución o personal. Para esto, un vocero utiliza el storytelling, traducir, dar contexto emocional, sostener coherencia, reforzar reputación. ¿Qué haces con esto? Bueno, con esa historia que contaste, que te da un poco más de tiempo, sí, pero te le metiste en la cabeza a esa persona, te le metiste en los sentimientos a esa persona, hiciste que hiciera match, que conectara y, por supuesto, luego hay credibilidad de lo que hablamos anteriormente. Ahora, un ejemplito. A ver, en una rueda de prensa, un vocero de salud pública no solo presenta cifras de vacunación, que era lo que estábamos hablando antes, sino que cuenta la historia de la primera enfermera que vacunó a un niño de la comunidad. En esa historia encarna la misión de todo el programa. Entonces, esta es Carmen Pérez. Carmen Pérez, se graduó de enfermera en tal institución y siempre ha querido ayudar a la gente de su comunidad. Carmen sale todas las mañanas y ve que sus vecinos, sufren y cada día más tienen tal enfermedad y que con tal vacuna puede funcionar, bla, 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 bla. Van echándose el cuento y la gente dice, coño, me estás echando el cuento de Carmen por, te estoy echando el cuerno de Carmen por porque esta vacuna fue la que ayudó y Carmen, que es parte de esta comunidad, hizo todo lo posible para que sucediera. Ahora, hablábamos antes de la ética discursiva, que es la responsabilidad que tenemos detrás de la palabra y que es el principio que orienta el uso responsable, veraz y respetuoso. O sea, tenemos que en este cuento completico que estamos haciendo, el cuento de Carmen y la comunidad, el cuento de lo que sea, tenemos que ser responsables en lo que estamos diciendo. Ay, sí, yo lo dije, pero ya no. O sea, uno tiene que saber qué cuenta, qué no cuenta, qué debería contar y en qué momento.
Reconoces que toda palabra tiene consecuencia y que comunicar es un acto ético y no solo técnico. No es solamente yo digo y chao. Es el que lo que estás diciendo, entre otras cosas, y más en este mundo, te van a grabar, te van a tomar, tu audio, tu video funciona. Tienes a representantes de la prensa que seguramente con una palabra te van a decir, usted quiso decir tal cosa, ¿qué es lo que me quiso decir con tal palabra? Entonces, por eso ustedes tienen que cuidar cada detalle en las palabras que utilicen porque cualquiera las puede malinterpretar o no darle la interpretación que ustedes quieran. ¿Qué pasa entonces? El discurso ético, que es lo que estamos hablando ahorita, se sustenta en pilares, todo. Seguimos diseccionando. Diseccionamos primero el mensaje. Ahora estamos diseccionando la parte ética de ese mensaje. Y primero, la veracidad. Lo que digo debe ser cierto. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, la mentira tiene patas largas, la gente averigua, tienes representantes de la prensa, tienes representantes de un montón de instituciones o simplemente averiguan si es cierto o no. Corrección debe ajustarse a normas sociales y morales y justas. Si necesitamos corregir, uno lo tiene que hacer de acuerdo a las normas sociales, tiene que haber sinceridad, se debe expresar genuinamente lo que se piensa y por eso es que el trabajo de vocero es tan complejo, porque no es solamente parar y hablarte, sino además que tú tienes que pensar como profesional y como persona. Yo de verdad quiero representar a esta institución, a esta empresa, a este gobierno. Va de acuerdo a mis valores, porque si no lo que estás diciendo no va a ser genuino, no va a haber sinceridad. Entonces, luego de estos tres principios, que se cumple el diálogo se puede convertir en algo legítimo, en algo confiable. ¿Por qué? Porque tú estás viendo. O sea, uno muchas veces ve a una persona que tú dices, esta está diciendo esto porque tiene a fulano delante, pero realmente no lo cree. No sé si se les ha pasado eso alguna vez. Ajá. En la aplicación de la vocería y la comunicación pública, un vocero ético informa, que ya estamos claros que informa, con precisión, incluso bajo presión. Y es el momento clave, así el premium, lo máximo de un vocero. Un vocero, cuando informa bajo presión y con precisión, lo está haciendo muy bien, está haciendo exactamente su trabajo. Reconoce errores y evita manipular datos. No hay nada mejor que reconocer un error. O sea, el vocero tiene que, si en algún momento erró, reconocer su error. Defiende la verdad institucional sin traicionar la verdad humana, que es lo que les estaba diciendo. Tenemos que estar en el mismo carril, porque si no, no lo vamos a lograr. Cuida las palabras en los contextos sensibles, ya sea en una crisis, ya sea en una tragedia, ya sea en una polémica. Yo no diría solamente las palabras. Como ya nosotros hemos estudiado los gestos, yo diría que tienes que cuidar los gestos, tienes que cuidar la forma de vestir, tienes que cuidar muchísimas formas. Bien, y evita juicios y estigmatizar o un lenguaje discriminatorio. Importante cuando ustedes vayan a ser voceros, si tienen una crisis, si tienen que comer. Una crisis puede ser una pequeña falla cuando tú hiciste un proyecto y tienes que explicarlo a la junta directiva. En ese momento eres el vocero del proyecto. No solamente ser vocero de la presidencia de la República, de una empresa, también es para defender tus proyectos. Entonces tienes que tener esto, informar, reconocer, defender la verdad, cuidar las palabras y evitar los juicios. Otra cosa, el discurso como un acto ético. Cada vez que uno habla, es un acto ético. O sea, cada vez, así sea hasta con nuestros panas. ¿Por qué? Porque influye en la percepción de una colectividad. Te paran ahí, así sea un reel, así sea algo que este chocolate es delicioso, pruébenlo. Ustedes están influyendo. Modela comportamientos, emociones sociales, define lo que se considera legítimo o no. Ustedes están parados frente, hablando. Yo en este momento aquí en esta clase
tengo un discurso que tiene que verse como ético. ¿Por qué? Porque estoy influyendo en ustedes, dándoles esta información, estas herramientas para que ustedes las tomen. Podría modelar comportamientos, definir lo que se considera legítimo o no. Por eso, cuando uno tiene una palabra pública, el profesor tiene una palabra pública, requiere por autocontrol, requiere empatía, compromiso con un bien común. Entonces, cuando una autoridad, como ejemplo, dice, no hay motivos para preocuparse, es que está ejerciendo poder sobre la percepción de los demás y si miente, por supuesto, afecta y sobre todo la credibilidad. Que usted le diga, no te preocupes, quédate tranqui. Y tú dices, no me puedo quedar tranqui porque estoy viendo tal cosa. Cualquier cosa que tú dices, si tú estás creyendo en esa persona porque es el que representante. Si te dicen no hay motivos para preocuparse, bien. Si después de hacer esta afirmación, si existe un motivo, si ocurre algo, la credibilidad va, por supuesto, a caer. Ahora, la escucha activa. ¿Por qué? Porque vinimos echando el cuento, teniendo ética para diciendo cómo se echa el cuento, después, por supuesto, un poco de ética y ahora escuchar. ¿Y la escucha activa qué implica? Que implica que prestes atención con el propósito de comprender y no solo responder. Muchas veces nosotros escuchamos y es un contrapunteo sin carne. Sin carne en vara, sin maracas, sin cuatro y sin arpa. Escuchas para responder, escuchas para responder. No, muchas veces escuchas y es para comprender. Un vocero con escucha activa ve el contexto, ve el tono con que te lo dice, las emociones, las implicaciones detrás de cada palabra. Tú tienes que escuchar cuando ustedes están en una rueda, si estuvieran en una rueda de prensa o en una entrevista. Tienes que ver el tono con que te dicen el asunto. Y ya nosotros estudiamos tono con las clases de la clase que nos dio Christine. Las emociones, y vimos las emociones, y vimos la serie que decía las emociones. Un vocero que no escucha no puede representar, solo repite y ya. Y para eso, bueno, pones un video y se acabó. Esto es como los videos ahora de los aviones. Ahora ya las azafatas están ahí diciéndote, te pones ¿cómo se llama? Tu cinturón, la salida aquí, acá y acullá, pero ahora también te ponen un video, te ponen al piloto, te dice, mira, pasa esto, aquí están las salidas, no sé qué, vea el video, vea todo, y tú dices, ok, ya, esto lo simplificaron de esta manera. ¿Por qué? Porque es lo que estás repitiendo. Ahora, la técnica comunicacional, la que nosotros tenemos que utilizar en el momento de ser vocero y ser unos buenos voceros. Primero, prestas atención total al interlocutor verbal y no verbal. Y recuerden cómo se sienta, cómo, no, cómo se para, si se mete las manos en los bolsillos, el tono de voz, ajá. Interpretas el mensaje completico, palabras, emociones, contexto. Por eso es necesario escuchar y ver antes de empezar a hablar. Si le hacen una pregunta a ustedes, vean todo, vean el contexto, vean y tú dices, hay muchas veces que hacen unas preguntas que tú dices, realmente no es la manera. Voy a buscarles por ahí un ejemplito para que vean más o menos. Después, mostrar comprensión mediante gestos, silencios, retroalimentación. El momento de escuchar es tan importante como el momento que ustedes están hablando, porque de ahí ustedes van a sacar el argumento, van a sacar sus conclusiones. El objetivo principal también es hacer conexión, crear confianza y no esperar el turno para hablar y simplemente responder. Ping pong, ping pong, ping pong. O como le digo, contrapunteo sin carne en vara y sin maracas y cuatro. Ok, que así como tuvimos los componentes del mensaje, los componentes, ¿qué componentes tiene la escucha activa? Primero, atención plena. Miras al interlocutor sin distraerte y lo escaneas, lo estudias, hasta la ropa que carga. Silencio funcional, no lo interrumpes, dejas que hable. Es más, dejas que hable y hasta que te dé un pelín de silencio. A ver, ¿qué tal? El lenguaje corporal, si se inclina, si muestra interés.
La validación, reconoce lo que siente, comprendo que le preocupa. Escaneen, cuando les estén hablando, escaneen, estudien a la persona, no solamente escuchen. En las clases yo veo que ustedes me están escuchando, ustedes son una generación que puede hacer todas las cosas a la vez, pero me están escuchando y están revisando el teléfono o están haciendo otra cosa que sea visual. Yo les recomiendo que empiecen a practicar el escanear a la persona, verla y hasta pensar, ok, esta señora se vistió hoy así, ¿por qué esta vez se puso tal ropa? ¿Por qué se sentirá triste? ¿No se sentirá? O sea, ustedes pueden sacar muchísimas conclusiones con esto de la escucha activa. También reformular, la reformulación, devolverlo entendido con tus propias palabras. Después que la persona te dio todo su cuento, tú le dices, yo entendí o tú quieres decir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pregunta. Y unas preguntas abiertas si no entiende algo particular. Bueno, le dije, mira, realmente no entendí esta parte que me dijiste, ¿me podrías explicar mejor? Y no quedarte con esa duda porque tu respuesta puede influir para esto. Ahora, errores frecuentes cuando hay una escucha de vocero. Primero, responder sin comprender. Déjame aclarar eso. Espérate antes de que termine. Ya te lo explico, no terminas de escuchar a la persona cuando ya quieres interrumpirla. Filtrar por prejuicio, escuchar solo lo que confirma tu versión y no lo otro, la otra versión, la otra cara. Asumir intenciones, pensar que toda la pregunta es un ataque. Y esto de asumir, yo les doy así como un regalo de vida, una consejo de vida. No asuman nada. Ay, yo pensé que ibas a hacer tal cosa, yo pensé que ibas a comerte tal cosa, yo pensé que ibas a hacerlo. No lo asuman. Antes de asumir, pregunten. Pregunten, ¿tú vas a hacer tal cosa? O piensas hacer esto, o piensas decirle esto, o no piensas hacer esto. Es mejor preguntar antes de asumir. Y otra de las errores frecuentes es dar respuestas automáticas o memorizadas. ¿Por qué? Porque mata la empatía, hace perder la neutralidad. Y bueno, para así a modo de chiste, tú vas a McDonald's y dices, quiero un McPollo, quiero unas papitas y unos nuggets y quiero un sundae. Entonces vienen y te preguntan, ¿alguna postre con su pedido? Coño, no sé si les ha pasado, pero yo recuerdo cuando existían no sé si existen todavía, tengo años que no voy a McDonald's, los pies de manzana, pedía un pie de manzana y me preguntaban, ¿quiere algún postre con su pedido? A ver, querido, te acabo de pedir un pie de manzana. Entonces, esas son las respuestas automáticas y memorizadas. Y lo otro, no validar emociones. Esto también es bastante importante. Si el público siente frustración y el vocero ignora eso, el mensaje no va a llegar. Ustedes también tienen que ver la cara del público, la cara, el carómetro, a ver cómo va eso. Ajá. Entonces, el buen vocero no impone su mensaje, lo adapta a la frecuencia emocional del otro. ¿Por qué? Vamos a hacer un resumito. El storytelling, ¿qué nos aporta? Permite construir sentido desde la emoción y coherencia. Seguimos decantando ese mensaje. ¿Vieron qué compleja es la comunicación? Empezamos desde el primer día, emisor, receptor, emisor, mensaje, receptor, emisor, canal, receptor, y después vamos decantando todo. La ética discursiva, que ya la vimos, da al discurso un marco moral, responsabilidad, porque lo que nosotros decimos tiene que tener una responsabilidad. Y la escucha activa, ¿para qué sirve? Para que el diálogo sea auténtico, sea bidireccional. Por eso es que estamos con el storytelling, estamos agarraditos de la mano con la ética y la Si vemos escucha. unos ejemplitos que probablemente ustedes ya lo han visto en redes, pero sería bueno ver unos ejemplitos por ahí para ir diferenciando. Vamos a ver. Nada de lo que quería que me pasara, a la edad que quería que me pasara, me pasó. No es un trabalenguas, es mi vida. Y si esto resuena contigo, este mensaje es para ti. Reconciliación. Reconcíliate con la idea de que ya no pasó. Es más, reconcíliate con la idea de que no es esa persona, no es ese proyecto, no es ese destino. Y ya tú vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar.
porque te estás perdiendo la versión de ti que le tocó una historia distinta, un camino distinto, pero de tanto pensar dejaste de construir eso que puedes llegar a ser, que es único y maravilloso. Es más, si algo de lo que tú pensaste que te iba a pasar no te pasa, que tampoco se te acabe la ilusión. Porque ¿para qué sufrir por algo que nunca has tenido? No permitas que nadie te diga que es que no le echaste ganas, no le pusiste corazón, no le metiste estabilidad. No tiene nada que ver con eso. El problema es que la gente cree que la vida se parece a Excel cuando realmente es exacta a Paint. Porque de la vida hay que hacer un arte constantemente. Mi relación con los bombones es con el corte de pelo. Porque cada vez que mi papá se cortaba el pelo, le tenía que llevar una caja de bombones a mi mamá. Porque a mi mamá le chocaba como se veía con el pelo acabado de cortar, porque decía que se le veían las orejas muy grandes. Entonces yo hoy me corté el pelo, que me encanta, porque me lo cortó mi doctora Rizos y me deja los rizos perfectos. Andaba como una loca, como que no conseguía acomodo. Pero me acordé de eso y decidí regalarme yo misma bombones. Y son los bombones de cacao, de la gente de cacao, porque me fascinan. Y lo que más me gusta es que no tienen letreros. O sea que tú sacas tus bombones, que ya me comí la mitad, y no sabes de qué son. Y a mí me parece que así debe ser, que te sorprenda, que tú lo muerdas y tú digas, ¿qué es esto? De parchita. Pero te lo cuento porque lo que nunca me podía esperar es el sabor que me encontré en cacao de día. Esta criatura inventó un bombón de maíz crujiente. Vamos a ver. Mira. Qué cosa tan loca. ¿Te imaginas? Una cotufa. Es una cotufa. Con el sabor de todo. Una maravilla. Es que mírenlo. Y que lo tiene. La cotufa. Te debía este vlog. Portugal me sorprendió entre playas salvajes, vistas espectaculares y fachadas de azulejos. Llegamos a Lisboa y lo primero que hicimos fue practicar portuñol. Y confirmo, uno se entiende. Nuestro Airbnb quedaba frente al mirador San Pedro de Alcántara en Barrio Alto con una vista increíble. Justo al lado probé mi primer pastel de Belén, que es como una tartaleta de hojaldre con crema suave y dulce. Divino. Los azulejos invitan a caminar cazando fachadas y si te cansas, los Uber son baratos. Miren, yo viajo tanto y me siento tranquilo porque tengo Mercantil Travel como seguro de viaje. Tienen pólizas que cubren todo tipo de eventualidades, salud, vuelos retrasados, emergencias, hasta pérdida o daño de maleta y con eso tengo experiencia. Lo importante es que si algo pasa tienes a quien llamar, porque en verdad viajar sin seguro puede salir burda de caro. Esa tranquilidad de explorar sin límites lo vale. En Lisboa probamos bacalao en Solar dos Presuntos, que lo recomiendo demasiado, y fuimos al mercado Time Out. También los atardeceres son bellos y la vida nocturna es animada. Desde ahí fuimos a Cascais, una ciudad costera relajada con playas tranquilas y almuerzo en marisco na praza. También visitamos a la Virgen de Fátima en su templo neobarroco, uno de los más importantes de la fe católica. De regreso en Lisboa, cenamos en Grenache, un estrella Michelin francés con productos locales. Y un dato, me mantuve conectado con una eSIM de Air Halo comprada con descuento por tener Mercantil Travel. Otro día fuimos en tren a Sintra para llegar a Praia da Ursa, una joya escondida que parece una postal. Ojo, para llegar toca hacer una caminata como de 30 minutos, pero vale la pena. También fuimos a Costa da Caparica, al otro extremo, para tomar sol y ver el atardecer, y así fue mi viaje. Relajado, lleno de paisajes. Portugal es un destino completo, buena comida, historia y playas únicas. Si lo tienes en tu lista, dale, porque vas a querer volver. Javier, ¿cómo se siente ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer? La pregunta es de una falta de gusto tremenda. Y entonces, una clase divertida, me parece. Hubo muchos punticos que tal vez no sabían. La parte que yo les digo de conceptualizar a veces es muy importante porque tú dices, se hace esto por esto o debería hacer esto por tal motivo. Entonces, esta clase seguramente nos abrió muchas ventanitas por ahí para mejorar nuestros momentos de storytelling. Bien,
Bueno, nos vemos en una próxima. Chao, gracias.